Una canción muy importante para mí porque siempre creí que la revolución iba a perdonar a sus torturadores. Creí entonces en la ternura de la revolución y en la capacidad de perdón, de enmienda y por supuesto reconciliación. Tan difícil. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacuda la tristeza de los ojos cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedes levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinegro tiene erguido el corazón. Yo los convoco desde ya a una jornada especial de diálogo. Tengo 2 semanas, por lo menos, llamando a la MUT y a los dirigentes y jefes políticos de la oposición a que se sienten a dialogar, que no le tengan miedo al diálogo. Convoco a todos los diputados y diputadas del bloque patriótico Simón Bolívar, del Gran Polo y de la MUT por el pueblo a un diálogo nacional. Ratificarle a todo nuestro pueblo la máxima voluntad de diálogo. La próxima semana vienen los acompañantes y facilitadores internacionales. Los recibiré con los brazos abiertos. Yo he convocado a un gran diálogo, un gran debate constituyente nacional. Por eso he ratificado la mesa de diálogo. Ya están llegando los expresidentes, ya algunos están aquí. Yo les ratifico, yo estoy listo para continuar las jornadas de diálogo político nacional con la oposición venezolana, con la participación del Papa, con la participación de los expresidentes. Yo vuelvo a ratificar mi llamado a un gran diálogo de reencuentro, de reconciliación y que Venezuela comience a tomar un rumbo de convivencia, de paz. Quiero diálogo. Yo vuelvo a hacer una propuesta y un llamado a instalar una mesa de diálogo nacional, de conversaciones políticas y a llegar a un gran acuerdo firmado del gobierno bolivariano, de las fuerzas bolivarianas y de las fuerzas contrarrevolucionarias, a un gran acuerdo de paz que sea verificable, cumplible y con la participación de los 5 países invitados de la CELAC. Lo hago oficial y formalmente desde las tierras orientales, libertarias y rebeldes del pueblo oriental. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Esto es
la política en el diván. Hoy estamos empezando un poco tarde este programa y viendo, quizás hubiera sido mejor haber colocado las fechas en el resumen de interpretaciones, de ocasiones en que nuestro presidente Nicolás Maduro ha convocado a los sectores de la derecha, a los sectores de la oposición, a un diálogo nacional. Pero yo recuerdo casi exactamente las ocasiones en las que el presidente Maduro hizo esas interpelaciones a los sectores de la oposición. El día que resultó triunfador, el 13 de abril del año 2013, como presidente constitucional para culminar el periodo para el que fue electo nuestro amado y eterno comandante Hugo Chávez, el 7 de octubre del año 2012. 2 semanas después, desde el Parque Ezequiel Zamora en el Calvario, a un diálogo nacional. Y así, sucesivamente. Mientras que la derecha venezolana, mientras que la oposición venezolana persistía en alimentar el odio como elemento para la argumentación política, el presidente Nicolás Maduro, de manera obsesiva, venía convocando a eventos y a mesas de diálogo. En cualquier tipo de circunstancia política en la que nos encontráramos. Recuerdo al menos que en el mes de diciembre del año 2013, las fuerzas de la revolución, las fuerzas de la patria, obtuvimos una resonante victoria electoral. Más del 72% de las alcaldías fueron ganadas por candidatos de la revolución, y aún después de esa resonante victoria, más de 12 puntos de diferencia en el voto porcentual, el presidente Nicolás Maduro convoca en ese mismo mes de diciembre, pocos días después de la victoria, convoca a los alcaldes de la oposición a un diálogo el 16 de diciembre del año 2013. La respuesta de la derecha fue rápidamente esgrimida en el mes de febrero del año 2014. La llamada salida, la convocatoria a la guarimba y el saldo trágico, el saldo horrible, el saldo lamentable de 43 hermanas y hermanos venezolanos asesinados por la violencia política. Y en estos momentos en que nos encontramos frente a una profunda encrucijada en la vida de la República, nos encontramos frente a dos caminos diametralmente opuestos. O procuramos y promovemos el camino de la paz, el camino del diálogo. Este camino, bueno, me quitaron el logo de la Constituyente, gracias. El camino de la paz, el camino de la Constituyente. Porque en última instancia, una Asamblea Nacional Constituyente es una convocatoria profunda al diálogo. Y además, ya tenemos experiencia. No es la primera vez que una Asamblea Constituyente previene la existencia, la ocurrencia de una guerra civil en Venezuela. Cuando Hugo Chávez convoca a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue una propuesta pacífica, así como había decidido abandonar cualquier intento de violencia a los efectos de la política, y por eso acepta acudir a unas elecciones además minadas por la acción de un Consejo Electoral que tenía más del 75% de rechazo de la población, por la larga historia de fraudes electorales, de robos de votos, de acta matavotos, de acciones donde usted podía resultar electo y rápidamente robarle las elecciones o comprarle las elecciones, como parece que ocurrió con el señor Andrés Velázquez. Parece no, a mí me lo contaron, que fueron más de 4 millones de dólares los que le pagaron para que se callara la boca a Andrés Velázquez en esa oportunidad en que el Consejo Electoral dio ganador de las elecciones a Rafael Caldera, pero nadie se cree que fue Rafael Caldera quien se ganó esas elecciones. De ese Consejo Electoral, y aún con ese Consejo Electoral, Chávez participa en el evento electoral y resuelve una grave disyuntiva que se encontraba en ese momento en el pueblo de Venezuela. El pueblo venía harto de eventos de violencia extrema como los que ocurrieron
en los días 27, 28 de febrero de 1989 y 1 de marzo. Se cuentan por miles los muertos de esa oportunidad. O más bien, jamás lograremos saber cuántas personas fueron asesinadas por las balas de la policía, por las balas del ejército, por las balas de la DICIP en esos 3 fatídicos días. Fue una verdadera revuelta civil, fue un verdadero levantamiento desesperado de las masas que antes de verse morir de hambre o de mengua, prefirieron salir a las calles a protestar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había asumido todas las políticas neoliberales que le impuso el Fondo Monetario Internacional. Es decir, estábamos en las puertas de una verdadera guerra civil. Lo que ocurrió en 1989 fue la acción del ejército, de la Fuerza Armada, de las policías, en contra de la población civil que estaba completamente inerme y completamente desarmada. Si Hugo Chávez no hubiera ganado esas elecciones en 1998, si Hugo Chávez no hubiera convocado a una Asamblea Nacional Constituyente en 1999, si este texto maravilloso, la Constitución pionera, no hubiera implicado el concurso, la convocatoria de todas y de todos, para después ser aprobada por primera vez por el voto directo, universal y secreto, pues quién sabe si lo que hubiera terminado ocurriendo es que esa conflagración que estaba en las puertas se hubiera desencadenado en una verdadera guerra civil. Chávez logró capear el temporal de la presencia de una oposición de derecha que además es profundamente narcisista y que además persiste en su grosero afán de salirse de los cauces que tiene esta Constitución. ¿Y qué decir del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué decir de todas las convocatorias que se han hecho al diálogo? ¿Alguna vez podremos revelar a la opinión pública todos los elementos que, por cuidado a todos esos procesos de conversación y diálogo que hemos tenido con los sectores de la derecha venezolana, pues nos reservamos todos esos intríngulis, todas esas ocasiones en que resultaba realmente decepcionante el hecho de que una de las verdaderas tragedias ya de la sociedad venezolana en su conjunto es que estos llamados dirigentes de la derecha venezolana siempre prefieren que la iniciativa la tomen los sectores más violentos dentro de esa oposición. ¿Siempre es así? Hoy fue así. Hoy, lunes 10 de julio, fue así. Hay un llamado, hay un gesto, después del trabajo de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz, la reparación de las víctimas, del trabajo de la mesa de diálogo, de la acción del Tribunal Supremo de Justicia, que logró o que dictaminó una medida sustitutiva de casa por cárcel al señor Leopoldo López, pues la derecha no pudo hacer otra cosa que insistir, ya de una manera tragicómica, ya de una manera deleznable. Ese trancazo de hoy, señor Guevara, señor Capriles, era o podría considerarse risible si no se hubiera vuelto a instalar la violencia en los escasos focos donde se expresó. En efecto, la derecha es cada vez más violenta. En efecto, uno de los elementos que pueden incidir, que pueden actuar, que pueden alterar, dañar el normal desenvolvimiento, el normal curso y devenir de la historia de nuestro país, es la impunidad. Con impunidad no hay justicia y si no hay justicia no habrá paz. Eso es verdad. Pero así como hay que castigar a quien cometa delitos y sobre todo delitos de violencia relacionados con la política,
o para obtener beneficios políticos, ese castigo y esa justicia también requiere otros caminos donde pueda darse un proceso de encuentro, donde pueda darse un proceso de reparación a las víctimas de la violencia política y donde pueda darse un proceso también de reconciliación constituyente, para que haya de forma definitiva paz en Venezuela, de ahora y para los próximos 100 años, para que quienes cometieron delitos graves, pues paguen frente a una jurisdicción especial de la Asamblea Nacional Constituyente, pero también para que se pueda dar un proceso profundo de diálogo, de encuentro, que es un elemento fundamental en el tratamiento moderno de estas comisiones de la verdad. El encuentro entre la víctima, el victimario, el reconocimiento de la víctima por el victimario y el perdón, la reconciliación y el perdón. Por eso es tan importante esta Asamblea Constituyente. Y yo quiero invitar a muchas y a muchos de nuestras hermanas y hermanos venezolanos que a veces expresan, cómo no, su horror, su asombro frente a las muestras brutales de violencia. Ahí traíamos una foto de un señor que fue humillado y casi hubiera sido linchado en los llamados edificios Los Verdes del Paraíso. Vladimir Villegas, que me entrevistaste esta semana y que hablaste de Los Verdes como una especie de casita de muñecas en donde entraron las hordas de la Guardia Nacional. Verdaderos fascistas, Vladimir, tú sabes, estaban allí disparando contra gente. 4 guardias nacionales heridos. Señora X, ni siquiera voy a decir su nombre. Usted que se reunió con esas personas, y digo personas para evitar que sea la rabia la que hable en mi nombre, de los llamados edificios Los Verdes del Paraíso. 2 de esas personas con las que usted se reunió casi linchan a un hombre porque era chavista. Y usted no ha abierto la boca. Para que eso no pueda volver a ocurrir, para que aquí haya una verdadera administración de justicia real en todas sus dimensiones. Una comisión por la verdad para que de una buena vez se acabe el ímpetu violento de la derecha venezolana por la vía de la reconciliación, del perdón, de la reparación, de la justicia y del reconocimiento. Jamás nos han públicamente. En privado sí lo hacen. En privado nos dicen, no, nosotros los reconocemos a ustedes, los chavistas. Pero ¿por qué no se van a la avenida Luis Roche y lo dicen? ¿Por qué no van a la avenida Luis Roche o al Cafetal o a Los Verdes y dicen, los chavistas los reconocemos, son personas, por supuesto, y nos estamos reuniendo con ellos? No seré yo quien diga algunos de los, llamemos así, secretos relacionados con esas reuniones. Pero yo creo que tenemos que superar la cobardía, el temor y asumir las cosas. El presidente Maduro lo asume. Lo dijo este día sábado desde un acto multitudinario de la Asamblea Constituyente en la Caldera del Diablo, la sede de los marinos de Anzoátegui en Puerto La Cruz. Acato la decisión del Tribunal Supremo de Justicia relacionada con Leopoldo López y la apoyo. Es un paso más en la búsqueda de la paz. Nadie puede estar de acuerdo con que le cierren la calle. Nadie puede estar de acuerdo
con que linchen gente o quemen gente. Nadie puede estar de acuerdo con el artefacto explosivo que lanzaron que dejó heridos 7 guardias nacionales y unos periodistas. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Entonces ahí está la constituyente. Como opción. Fíjense que la constituyente en ninguna parte, mire, la campaña arrancó ayer domingo 9 de julio. Hubo actos en 330 de los 335 municipios de Venezuela. Actos nutridos, algunos multitudinarios. Y lo que había era alegría, propuestas, por todos lados surgen en las redes sociales lo que opinan y consideran los jóvenes, lo que opinan y consideran los afrodescendientes, las mujeres, las personas sexodiversas, las personas con algún tipo de discapacidad, los pensionados, los consejos comunales, los religiosos. Y empiezan a decir, yo propongo, yo opino, yo quiero, yo quisiera que en las discusiones de la constituyente esto y esto y esto. Ya agarró vida propia. Y ustedes se están quedando al margen. Y lo único que les está quedando en las manos a la derecha en este momento es la sangre de las nuevas víctimas. Lo único que les está quedando en las manos y en la espalda y en el cerebro es el peso de 100 familias otra vez enlutadas, porque ustedes volvieron a optar por la violencia. No les está quedando más nada. No les está quedando ni siquiera una propuesta política. El presidente Maduro vuelve a decir, vengan, vengan, no se inscribieron en la constituyente. Eso no quiere decir que no puedan participar. Es una constituyente para que todos participen, Buscaremos los mecanismos para que la voz de la oposición venezolana, de la derecha venezolana, sea escuchada, incorporada en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo demás es vacío. Lo demás es la nada. ¿Qué le van a decir ustedes a las personas que los apoyan cuando, como ya es público, notorio, comunicacional, después de una campaña brutal, después de una andanada brutal de violencia, de guerra psicológica, de guerra mediática, después de que centenas de diarios, de canales de televisión en el mundo entero apostaron al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, resulte notorio que volvieron a fracasar. No van a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela todo es por este carril. Por aquí, papá. Lo demás son aventuras que no hacen sino generarles a ustedes divisiones cada vez más profundas. Ahí tienen una mentira este próximo día domingo, que además coincide con el día que va a ser el simulacro electoral. En la constituyente van a votar millones y millones de personas. Yo saqué la cuenta. Ustedes no van a poder mover ni siquiera 400.000 personas. No tienen la infraestructura para mover más de 400.000 personas. Máximo 500.000. Si en verdad pueden lograr que una persona por minuto, por cada uno de los puntos donde van a estar, se movilice. Lo demás es mentira. Lo demás lo van a inventar. En Venezuela hay 19 millones de votantes. Ustedes no van a poder mover más de 400.000 personas. En el mejor de los casos. No lo digo yo. Se los dice Chugo Torrealba, actualmente cesante, porque ustedes lo votaron, porque Chugo Torrealba estaba de acuerdo con el diálogo. Miren lo que les dice Chugo Torrealba. Es lo siguiente, la capacidad organizativa de la oposición apenas ha servido hasta ahora, es lo probado, lo demostrado, para organizar las primarias internas de la oposición, e incluso las primarias internas de la oposición ha sido posible organizarlas gracias a contar con la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral. Esta vez estamos haciendo un proceso de consulta no a la militancia de los partidos de oposición, sino a todo el país, sin contar con la plataforma del CNE. Entonces,
por el amor de Dios, si en vez de estar organizando a eso, nos dedicamos a hacer un trancazo de 10 horas mañana, y otro de 20 horas pasado mañana, y otro de 40 horas el día siguiente? ¿Para dónde va eso? Porque ese es el otro tema. Ese es el otro tema que tenemos que ver con muchísimo cuidado. Para que millones y millones y millones de venezolanos vayan el domingo a manifestar su voluntad, a expresar su voluntad, eso es posible, sí y solo si hay un clima de razonable tranquilidad pública para hacer posible eso. Porque si hay conflicto, si hay violencia, si hay muertos, si hay conmoción, entonces no va a haber gente en la cola, ¿tú me entiendes? No va a haber gente montada. Así o más claro. Y tiene razón Chotto Real. Yo no tengo ningún problema en reconocer que un vocero de la oposición venezolana, uno de los más virulentos, tiene razón. Lo que están promoviendo y procurando ustedes es más frustración. Porque nosotros nos preparamos para la constituyente. Y miren, nuestros candidatos, yo por ejemplo, del Celoína Rodríguez, candidata, junto con Cilia, junto con Iris, junto con Jesús Faría, con Juan Carlos Alemán, con Ángelo Rivas, candidatos a la constituyente por la plancha 1 en el municipio bolivariano Libertador. Bueno, y el Celoína tuvo 3 actividades, Cilia 2, recorriendo barrios, reuniones, asambleas. Y así venimos desde que el 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció como propuesta de paz la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes creen que porque CNN les crea sus mentiras, la gente les va a creer sus mentiras? Tiene razón Chotto Realba. No van a poder. Porque ustedes le están diciendo a la gente, mira, tienes que cerrar la calle y también tienes que ir no se sabe a dónde el domingo. Pero ¿cómo se puede unir, conciliar esos dos opuestos? Te prohíben salir de tu casa, pero tienes que salir de tu casa. ¿Y cómo así? No puede. Millones de personas, como dice Chotto Real, se van a mover el domingo para el simulacro electoral. Más de 2.000 puntos en todo el país para el simulacro. Y nosotros vamos a probar nuestra maquinaria para que la gente aprenda a votar. Nosotros vamos a probar nuestros puntos tricolor, que van a estar 1 por cada centro de votación. Vamos a probar una herramienta maravillosa que por primera vez vamos a utilizar en unas elecciones, que es el lector QR de nuestro carnet de la patria. Así vamos a saber cada persona, dónde está la movilización, el 1×10 de cada uno de los sectores, los 1×10 de las fábricas, los 1×10 de las oficinas, los 1×10 de los pensionados. Es decir, esa poderosa herramienta para la acción social también se constituye, se conforma en una poderosa herramienta electoral. Algo yo sé de eso, y es así. Es una poderosa herramienta electoral para saber en tiempo real cómo se están desplegando nuestras fuerzas. Y ustedes, hoy era risible, si no fuera tan trágico, sería cómico, esos trancazos de 3 jóvenes ya infestados de psicopatía, colocando bolsas de basura y tumbando árboles y colocando los troncos. Y ese era el trancazo. Un fracaso fue lo que protagonizaron el día de hoy. ¿Qué van a hacer? Tienen que reconocer que fracasaron. Y eso no quiere decir que no persista en el presidente Maduro, que no persista en los chavistas una verdadera voluntad de diálogo. La más profunda, la constituyente. Está volviendo a tenderles la mano. No desaprovechen esa oportunidad, si no la rueda de la historia les va a pasar por encima a todos ustedes, a todos.
No desaprovechen la propuesta de convocar a unos países amigos para que se dé este proceso de concertación, de encuentro con la constituyente, que es la instancia máxima de encuentro, de conversación, de diálogo. Ustedes son demasiado raros, perdónenme que se los diga. ¿Creen que lo único que los convierte en demócratas es ponerse corbata? No, la corbata no los hace demócratas, la corbata lo que los hace es vestido con corbata. No los hace demócratas. El imbécil de Almagro no los hace demócratas con sus tweets. No. Para ser demócrata hay que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos, muy importante, es votar. No los hace demócratas Fernando del Rincón y CNN, no. Ese es un energúmeno, ese señor. No los hace demócratas el sociópata colombiano que pide a gritos el asesinato del presidente Maduro. Ese es simplemente un sociópata que debería estar preso, porque eso es un delito en cualquier país del mundo. Uno de los requisitos para que puedan ser demócratas, es más, se pueden quitar la corbata, pero participen en las elecciones. ¿Quién puede llamarse demócrata y decir que no van a participar en las elecciones de la Asamblea Constituyente, ni en las de gobernadores? Tampoco van a participar en las de gobernadores. Como dicen los gringos, up to you. Nosotros sí vamos a participar. Y si no participan, up to you. Ganaremos las 23 gobernaciones. Porque el 8 de agosto estamos inscribiendo a nuestros candidatos, júrenlo. Y candidatas. Es una nueva oportunidad. Ustedes verán. Ya regresamos. Esto es La Política en el Diván. Pablo dice que este es el programa número 68. Escríbanos a @políticadiván, @JorgeRPSV. Nos pueden ver también por Facebook Live.